resonante, si el dipolo era resonante aproximadamente un 5% menos de largo que lambda medios menos un 5%, pues la ranura también aproximadamente, esto es aproximado, aproximadamente porque depende del ancho, aproximadamente será lambda medios menos un 5%, ¿no? En este caso, como se habrá hecho resonante, la parte imaginaria de la impedancia de entrada 73 menos J211 me va a desaparecer y me queda pues 363 más o menos ohmios. Y será real porque es una antena resonante. Bueno, con esto está visto todo lo de ranuras y ahora veremos algo de antenas microstrip. Para explicar las antenas microstrip o antenas impresas, voy a aprovechar un PowerPoint que he estado explicando en clase los últimos años y a este PowerPoint le he añadido que forma parte del PowerPoint de antenas de transparencias de antenas de apertura que está en Atenea, pero le he añadido una que es este de aquí, que es la del cálculo de los campos radiados con un modelo de dos corrientes con un modelo de dos ranuras, de hecho, y que esto es lo que explicaba en la pizarra, ¿no? Entonces ahora he reunificado aquí pues el PowerPoint que he estado contando siempre en los últimos años con lo que ponía en la pizarra, en una diapositiva más. Entonces, bueno, lo que voy a explicar de antenas microstrip es solamente un poco el concepto del tipo de antena que es y lo más básico de análisis y de aplicaciones, ventajas e inconvenientes, porque es un tipo de antenas muy utilizado, que además tiene mucha variedad de antenas de microstrip de este tipo, y que es un tipo importante, pero claro que si se quiere estudiar con profundidad, pues hay libros enteros dedicados a antenas microstrip. Entonces aquí, claro, una cosa que ya de por sí solo tiene libros enteros, aquí vamos a ver, repito, solamente lo más básico que permita entenderlo, ¿no? El análisis y el diseño de una antena microstrip es una cosa que se hace normalmente en las prácticas 5 y 6 de antenas, pero como necesitaban un software especial que no estaba disponible en los ordenadores de vuestras casas, pues no se ha podido hacer este año del confinamiento. Pero bueno, que normalmente repito que normalmente pues se hacen las prácticas 5 y 6. Si queréis verlo, pues los resultados de las prácticas 5 y 6 estarán colgados en Atenea, supongo, y allí podéis ver un poco lo que normalmente se habría hecho de diseño de este tipo de antenas. Bueno, pues ¿qué es una antena microstrip? En castellano sería antena impresa, también se les llama antenas planas, pero bueno, lo normal es utilizar la denominación inglesa, que es antena microstrip o microstrip antena, ¿no? Entonces, bueno, se basa en el mismo concepto que un circuito microstrip, que es un plano de masa, ground plane, un plano de masa que tiene encima un sustrato dieléctrico con una cierta constante dieléctrica epsilon sub r y un cierto ancho, etcétera, altura h. Y luego encima hay un circuito microstrip. Lo que pasa es que el circuito microstrip, en lugar de ser el típico circuito formado por líneas de transmisión que lleva la señal de un sitio a otro, pues aquí simplemente está formado por unos parches típicamente rectangulares, aunque también pueden ser circulares o de otras formas, pero lo más típico es que sean rectangulares, y que la señal se hace llegar a este parche, y el parche, como no es una línea de transmisión que lleva la señal de un sitio a otro, sino que esto de aquí pues es un parche rectangular que no puede llevar la señal a ninguna parte, lo que hace es radiar la energía y se convierte en una antena, que es la antena microstrip. Formas de llevar la energía al parche o de alimentar el parche hay varias. La que sale aquí en este dibujo es con un cable coaxial por aquí debajo, y esto sería el central del coaxial, un cable coaxial. Me lleva la señal, el cable coaxial tiene la malla atornillada al plano de masa, entonces el dieléctrico del coaxial va a un agujero en el plano de masa, el central del coaxial atraviesa el agujero
atraviesa el dieléctrico y se suelda por debajo al parche de la antena microstrip. Entonces fijaos que esto es lo que sería una alimentación coaxial por debajo. Este es el tipo de alimentación que hay en la práctica 5 del curso de antenas y que, repito, por curiosidad podéis ver el enunciado de la práctica en Atenea y podéis ver en el manual de la práctica pues podéis ver el tutorial de cómo se diseña con el software CST, etc. Y bueno, por lo demás, pues básicamente un circuito, todo lo que sabéis de circuitos microstrip se aplica, lo que pasa es que ahora pues tenemos un parche en lugar de una línea de transmisión. La otra forma de alimentarla la podéis ver aquí debajo. En este caso tenemos una línea microstrip que me lleva la señal y entra por un lado del parche, entonces la línea microstrip se ensancha y se forma con ella el parche rectangular. Este tipo de alimentación es muy utilizado porque permite integrar la antena en el mismo circuito microstrip, es decir, el mismo circuito microstrip del equipo transmisor o receptor, que en transmisión pues tendría el amplificador, filtros y tal, y en recepción tendría el detector, filtros, incluso de amplificador de bajo ruido en recepción, incluso de modulador, lo que haga falta, pues todo esto puede estar integrado en el circuito microstrip y estar integrada la misma antena. Por eso se utilizan mucho. ¿Qué modelo utilizamos para analizar la antena microstrip? Pues el modelo que utilizamos es el de las antenas de apertura. ¿Dónde estaría la apertura? Pues fijaos que tenemos el conductor formado por el parche arriba y el plano conductor abajo. Entonces la apertura es como un agujero entre medio del conductor. ¿Dónde tenemos el agujero? Fijaos, en un lateral del parche de arriba hasta el plano de masa de abajo tenemos una apertura. En el otro lateral tenemos otra apertura. Y aquí en el otro lateral tenemos, vamos a ver si conseguimos dibujar la perspectiva, otra apertura. Y abajo, atrás, tendríamos finalmente otra apertura. Entonces, hay que ver cuáles son los campos en la apertura, ¿no? Los campos en la apertura los tenéis aquí dibujados con estas flechas. Entonces, si tenemos en cuenta la normal a la apertura, pues fijaos, campo hacia abajo, una normal hacia afuera, menos n por e. A ver, n por e me va hacia dentro del papel, pues menos n por e me va hacia afuera del papel y me hace una m equivalente aquí. La m equivalente se suele dibujar con dos flechas, por eso aquí la está dibujada en este dibujo con dos flechas. Este dibujo es captura de pantalla, recorta y pega de los dibujos del libro. O sea, todo esto todos estos dibujos están explicados en el libro nuestro. Lado contrario, pues el lado izquierdo, la normal va hacia la izquierda, el campo eléctrico va hacia arriba, entonces normal por campo eléctrico me iría para dentro del papel y como hay un signo menos, pues me va para afuera del papel, que es la dirección donde la hemos dibujado aquí. Análogamente, con las caras de delante y la cara de detrás, hay que tener en cuenta la dirección del campo eléctrico. La dirección del campo eléctrico en estas caras viene dada por este dibujo de aquí. Entonces habrá una corriente magnética hacia la izquierda en el lado izquierdo y una corriente magnética hacia la derecha en el lado derecho y lo mismo cambiado de signo para la de atrás, ¿no? Entonces lo que observamos es que estas dos últimas corrientes magnéticas que hay en los lados de delante y de detrás, que son paralelas al eje X, estas dos corrientes magnéticas, fijaos que tienen dos partes opuestas, desfasadas 180 grados, en ambos lados, izquierdo y derecho, de este lado del parche microstrip. Entonces, claro, si media apertura tiene una corriente opuesta a la otra media apertura, recordad que la apertura está aquí en el lado, en el lateral, media apertura tiene una corriente opuesta a la otra media apertura, pues claro, esto hace que en la dirección perpendicular, que es la dirección Y, la dirección del máximo, se cancela, la radiación de esta apertura se cancela y no radia nada, ¿no? Y en las otras direcciones,
pues no se cancelará exactamente y radiará poco, porque casi se cancela, pero no se cancelará del todo por los desfases que hay, pero bueno, radiará poco, ¿no? Todo lo importante es que las dos corrientes magnéticas paralelas al eje X no radian en la dirección perpendicular, que es donde esperamos tener el máximo, la dirección y radian poco en el resto. Por tanto, vamos a prescindir de ellas. ¿Y cuáles nos quedan? Nos quedan las dos corrientes magnéticas paralelas al eje Z. Es decir, nos quedan dos corrientes magnéticas en Z, dos dipolos magnéticos en Z. Como tenemos dos, pues es una agrupación n igual a 2 con un espaciado d. D es el lado, lo tenéis aquí puesto, D es el lado del parche microstrip en esta dimensión. Entonces lo que puede comprobarse, no está demostrado en el libro, pero sí que puede comprobarse que la forma del campo eléctrico es tal, habría que hacerlo, la forma del campo eléctrico es así, bueno, lo he dibujado mal, pero la forma del campo eléctrico es tal que el parche microstrip es resonante, es decir, tiene impedancia real, cuando esta dimensión D, esta de aquí, cuando esta dimensión D es la mitad de la longitud de onda en el medio microstrip. Es decir, esta separación D entre las dos corrientes magnéticas que tenemos en la apertura, pues es lambda efectiva medios. Lambda efectiva porque hay que tomar la lambda dentro del medio microstrip. La fórmula de la lambda efectiva del medio microstrip pues la tenéis en el curso de microondas cuando os dan la lambda efectiva de un circuito microstrip, pues es la misma fórmula, y también la tenéis en la práctica 5 cuando se diseña la antena para luego hacer un modelo de la antena y análisis con un software comercial de análisis de antenas, con CST, pues tenéis también la fórmula en el enunciado de la práctica 5. Pero bueno, lo importante es esto, que es media longitud de onda y que, por cierto, esta longitud de onda en el circuito microstrip es más pequeña que en el espacio libre. Entonces, al estar la separación entre los elementos del array es menos que lambda medios y están los dos en fase, ¿sí? Al estar los dos en fase es una agrupación n igual a 2, alfa igual a 0, uniforme, entonces es broadside o transversal, lo cual quiere decir que tiene el máximo de radiación en la dirección perpendicular. Esto de aquí es el eje de la agrupación, ¿vale? Los dos elementos de la agrupación estarían así. Entonces el eje de la agrupación. Entonces lo que es importante es que no se acaba de cancelar la radiación en la dirección horizontal, porque la separación entre los dos elementos no es es más pequeña que lambda medios. Entonces ahí no se suman en fase ni se cancelan. Si fuera exactamente lambda medios se cancelaría la radiación de los dos, pero como no es exactamente lambda medios, pues bueno, podéis hacer el dibujo del factor de la agrupación, proyectarlo en el semicírculo de radio KD y tal, y veréis que os sale un diagrama como esto, ¿no? Es un diagrama bastante ancho, con un ancho de haz importante, y que radia bastante en el semiespacio superior. Esto es en plano E. ¿Qué es este plano? Fijaos que el campo eléctrico va así. Entonces el plano E es el plano XY. ¿Vale? ¿Cuál es el plano? Fijaos que las ranuras, que esto de aquí son corrientes magnéticas. Las corrientes magnéticas radian un campo eléctrico que da la vuelta. Entonces el campo eléctrico está en el plano XY. Las ranuras radian un campo magnético que es como el campo eléctrico del dipolo eléctrico. Es decir, si esto fuera un dipolo eléctrico, el campo eléctrico en el máximo estaría en el plano IZ, pues así es como será el campo magnético de la ranura.
decir, el campo magnético de la ranura pues vendría en el máximo en esta dirección y el plano H será el plano IZ, ¿no? Entonces aquí diríamos que el plano H es el plano IZ. Aquí el plano H sería el plano IZ. Entonces el plano IZ, que es plano H, fijaos que es el plano que tiene en la dirección Z la dirección del dipolo, en este caso magnético, pero es de un dipolo. Entonces, como el diagrama es un donut, ¿dónde tiene el nulo el donut? El donut tiene el nulo en la dirección del dipolo, que es la dirección Z. La dirección Z es la dirección perpendicular al máximo en el plano H. Entonces, la dirección perpendicular al máximo en el plano H está de aquí, entonces la dirección Z. Entonces, fijaos que en esta dirección tenemos un nulo, que también se puede apreciar en este dibujo. El dibujo, por cierto, también es una gráfica del libro y lo que nos muestra es la comparación del campo radiado por la ranura calculado con las fórmulas estas sencillas del modelo de dos corrientes, del modelo de una agrupación de dos corrientes magnéticas, que es todo aquí que pone los puntos modelo de ranuras, comparado con el cálculo numérico de un software de análisis de antena, de una solución rigurosa, y vemos que funciona muy bien este modelo tan sencillo de una agrupación de dos ranuras, pues funciona muy bien para calcular el diagrama de radiación en plano E y plano H. Como decía, fijaos que una característica principal es que es poco directivo, me radian en medio espacio, pero me radian en medio espacio con bastante poca directividad. Y por esto es muy habitual hacer agrupaciones de ranuras porque podemos aumentar la directividad todo lo que queramos a base de juntar muchas ranuras en una